Bien, perfecto. Vamos a Audífonos. ingresar nuevamente a clase. Estamos dándole aquí el ingreso a todos los estudiantes. Teníamos a Bull, ya lo pronuncio mejor, creo, no sé si lo pronuncio mejor o peor, pero estoy tratando de aprenderme los nombres, que estaba haciendo una intervención. No sé si ya ingresó a la sala para que continúe con la pregunta que tenía. No lo veo aquí en la sala. Oriana, Angie, Miguel, Avid, Delia, María Ángel Prato, María, Daniela, Angie, Jaime, no ha llegado allí. No sé si hay alguna otra intervención de referente a lo que estábamos hablando mientras ingresa el estudiante que Profe, sí, estaba yo en... quería Sí, hacer una acotación. dígame, Buenos María. días, por cierto. Buenos días. Em, ah, yo ahorita en ese momento estoy fuera del país, pero hace como unos 5 meses yo trabajé en una empresa que se llama Disoca Ok, y como asistente administrativo. En esa empresa la máquina fiscal era como de las viejas, o sea, de las pasadas, pues. correcto. Y la contadora nos decía que teníamos que actualizarla, ya sea comprar una totalmente nueva o anexarle como una especie de chip, Ujú. que era como lo último que se estaba usando, ya que toda esa información iba directamente al CENIA. Ya uno no tenía que ir Facturación hasta allá ni electrónica. nada por el estilo. Ok. Entonces nos pusimos a buscar en cuanto salía el chip nuevo para anexarle o la máquina $2,000. fiscal totalmente nueva. Y salía pues siempre costosa, o sea, depende del lugar donde se compraba, pueden salir en $200 hasta $1,000. Y Dependiendo de la pues máquina. Habían otras que había que colocarles más y hasta $2,000 llegaron a costar las sí, actualizaciones. exactamente, o sea, era una locura lo que había que invertir Ujú. cuando ni siquiera se están haciendo facturas porque la gente no paga en bolívares. Así es. Entonces, bueno, le explicamos eso a la contadora y la contadora nos decía que a veces era mejor pagar eso a que el CENIA nos multara. ¿Hace Y pues cuánto mis estabas en jefes Venezuela? hace como 3 meses ¿Tú fue, estabas en no, un Venezuela poquito más. hace más de 3 meses? Sí, Y la contadora le decía que qué, ahora sí. la contadora nos decía que teníamos que como evaluar, colocar en una balanza qué era mejor. Si pagar esa cantidad de dinero por una máquina o por el chip o preferíamos que el CENIA nos multara. Mis jefes decían como que no, yo prefiero que el CENIA me multe, que tal, que no sé qué. Y la contadora le dijo, ok, ahora yo les voy a explicar cómo va a ser el proceso de multa del CENIA. Ujú. Si ustedes prefieren que los multen, o sea, la ley dice que hay como, no sé, voy a poner un precio hipotético por un monto hipotético porque en ese momento no me acuerdo, Ujú. pero era que si hay un mínimo de 700 unidades tributarias como multa. Entonces mi jefe decía, bueno, sí, está bien, yo pago esas 700 unidades tributarias de multa. La contadora le decía, ok, pero esas 700 unidades tributarias tienen que cambiarlas a euros. Y el euro en este momento está en X cantidad de bolívares. Y mi jefe decía, no, pero eso es demasiado dinero, pues tengo que vender todo el negocio para poder pagarlo, pues prefiero cerrar el negocio. Así es. Esa es la realidad que estábamos viviendo en ese momento. Me imagino que ahorita debe ser muchísimo más grande la cantidad de multa que se podría pagar. Además de que la contadora nos decía que era a partir de 700 unidades tributarias. Es decir, si la persona que nos estaba haciendo la multa quería colocar 1,500 unidades tributarias, estaba libre albedrío de la persona que estaba colocando la multa. Es decir, la ley dice que es a partir de un monto, pero no dice hasta, o sea, el máximo o el límite de cuánto puede ser la multa. Bien, Marian, y de todas maneras, eso que estás conversando lo vamos a tratar en un tema específico acá. Vamos a trabajar la prudencia 071 y vamos a trabajar la nueva prudencia de facturación con máquinas electrónicas. Ya más adelante vamos a hablar con mucho detalle de eso. Y no sé por qué la contadora le hablaba de unidades tributarias, no son unidades tributarias. Está el proceso sancionatorio determinado en euros, ya no en unidades tributarias. Por lo tanto, esto es mucho más que eso. Pudieran ser montos inclusive impagables, Mariangi, lo que tendría que asumir un contribuyente por la no actualización del sistema de facturación. Pero más adelante vamos a ver eso y es correcto lo que usted indica sobre el Código Orgánico Tributario, que también lo vamos a ver a detalle, vamos a trabajar algunas láminas que quiero mostrarles cuando corresponda a esa clase. ¿Cómo queda
a discreción del funcionario del área de fiscalización determinar cuál es el monto aplicable. Inclusive es muy interesante revisar el código y darle lectura a eso porque vamos a ver cómo va a haber para un mismo ilícito, tanto de deber formal generalmente, cómo se pueden aplicar tres sanciones diferentes y todas tienen montos distintos. Entonces, ahí tengo, el ilícito lo cometí, pero ya va, no queda claro cuál de las tres opciones es la que yo tengo que asumir. Entonces, ahí está la discrecionalidad, Mariangi, que tiene el funcionario de colocar la sanción. Si nosotros nos vamos a eso dentro del marco constitucional, podemos entonces determinar que, así como hablaba hace un momento, la vigencia de esa código no tributario está en duda desde su nacimiento, también el contenido de lo que está allí. ¿Por qué? Porque no está de forma clara, de forma inequívoca, cuál es el procedimiento a seguir y cuál es la realidad sancionatoria que corresponde dentro del marco de lo que son los principios constitucionales tributarios. Sí, más o menos eso es lo que puedo adelantarle, pero tranquila que de eso vamos a hablar, qué cosas debe tener una factura, cómo hacemos facturación en moneda extranjera, qué tipo de moneda vamos a utilizar, todo eso en las tres tipos de facturación, forma libre, máquina fiscal y talonarios. Todo eso es parte de tributación 2. Por ahora nos toca empezar con impuestos sobre la renta, que es lo que dice el programa. ¿Alguna intervención? Creo que ya ingresó el joven que estaba tratando de intervenir en el momento pasado, pero pues se cayó la conexión. No sé si quiere continuar con la Profe, pregunta. disculpe, Sí, claro que mi sí, pregunta era la siguiente. En el hipotético caso de que multen a una empresa, supongo yo que le dan un tiempo para poder pagar esa multa. Mi pregunta era, ¿la empresa tiene que pagar a la tasa en que está el día que recibe la multa o a la tasa en que está el día que realiza el... al día que realiza el pago, ese sería lo correcto. Y además de eso, todo el tiempo, no es que le dan un tiempo no hay, es el momento de pago inmediato. Lo que va a suceder allí es que va a haber una morosidad por intereses. Entonces, a medida de que va pasando el tiempo, pues hay allí una serie de intereses que se van a ir causando hasta el momento de que se realice el pago. Y para continuar con la pregunta que hacía Marianne y algo más, y lo dejo para que ustedes lo reflexionen. Hablamos en este país de emprendimiento, ¿verdad? Inclusive hace unos meses atrás se habló de las pequeñas y las pymes, las famosas pequeñas y medianas empresas, y que el SAREN iba a condonar o a dejar sin efecto los aranceles registrales para que se pudieran hacer ese tipo de constitución de organizaciones empresariales. Yo pregunto entonces, ¿cuánto vale comprar, solo comprar una máquina fiscal? Estoy hablando solamente en el contexto tributario, una máquina fiscal? Cuando veamos la provincia 071 van a ver que hay muchas empresas que no pueden hacer talonarios y facturar con talonarios, sino que están obligadas desde su nacimiento a tener una máquina fiscal. Y créanme que son muchísimas. Dentro de eso están casi que todos los bodegones o todos los supermercados, peluquerías, las que venden cosas de belleza, relojerías, en fin, perfumerías, una cantidad, una lista, vamos a revisarla dentro de la provincia 071, que tienen desde el momento de su nacimiento la obligación de, para vender sus productos, tener una máquina fiscal. Una máquina fiscal puede costar más de $1,000 en este momento nueva, con todas las condiciones que establece el Estado, y eso genera entonces que el emprendedor diga, ya va, tengo los $1,000 para comprar el inventario que necesito para hacer mi negocito, por pequeñito que sea, porque no todo el mundo tiene una capacidad adquisitiva. Hay muchas veces que quiere una persona surgir con menos de $500 o con los mismos $1,000, pero entonces tengo que invertir toda mi platica solamente para comprar la máquina fiscal, teniendo entonces la imposibilidad de trabajar. Si vamos a ver eso desde el proceso constitucional, también hay un impedimento. Me están impidiendo a mí generar mis ingresos, dedicarme a una actividad dentro de la capacidad contributiva que yo tengo. Entonces, ¿dónde queda el principio de la capacidad contributiva establecido en la Constitución? Si yo no tengo la capacidad económica para comprar algo, para solamente cumplir un requisito al Estado, pues eso no tiene por qué generarme un perjuicio y generarme la imposibilidad de que yo me gane la vida como comerciante. Sí, no sé si eso queda más o menos dentro del sentido claro y es más o menos parte de esas trabas
que establece el Estado venezolano, teniendo la posibilidad de crearle o permitirle a ese contribuyente, dependiendo de su capacidad contributiva, la posibilidad en este caso de tener de alguna forma estos ingresos. Quiero inclusive, voy a hacer algo de una vez, aquí estamos en clase, en el grupo voy a mandarles en este momento un resumen de una firma importante aquí en Venezuela que hace mención a lo que son los principios constitucionales. Sí me gustaría que ustedes los leyeran y vieran de una u otra forma cómo es ese proceso real de esos principios constitucionales, porque muchas veces recurrir ante las vías jurisdiccionales, tanto desde el ámbito jurídico venezolano como internacional, genera tener una base legal, y esa base legal radica precisamente en esos principios que corresponden a la Constitución. Entonces voy allí inmediatamente a enviarles ese material. Está en este momento, lo estoy enviando precisamente ya lo tienen allí en el grupo de Telegram. Si lo reciben me van diciendo, pero esa más o menos es la realidad que tenemos. ¿Quedamos claros aquí hasta este momento? ¿Sí es correcto? ¿O hay alguna intervención más? ¿Sí? Todo claro. Todo claro. Seguimos entonces. Muy bien. Bien, en este caso entonces vamos a tratar de intentar hacer la declaración definitiva de impuestos sobre la renta. No quiero ir rápido, muchachos. Para todo va a haber tiempo, pero sí me interesa que muchas cosas de estas queden claras. Como les decía al inicio, va a dar las circunstancias y lo que ustedes mismos me decían, de que se sentían que faltaba un poco más información sobre lo que fue el contenido de tributación 1 para entender lo que yo les voy a dar de tributación 2. Me tomé el atrevimiento de buscar la clase como una forma de hacer un repaso y tener entonces la posibilidad de nivelación. Lástima que pues solamente están en clase, ¿cuántos? 22 personas, creo que fue lo que vi, 20 personas, porque conmigo somos 21. Entonces, pues nada. Dándole clic allí donde dice declaración definitiva, pasamos a esta opción donde el portal del CENIAT inmediatamente me va a mostrar a mí toda la información de ese contribuyente. En este caso me va a mostrar cuál es el RIT del contribuyente. Esto es interesante que lo revisen porque a veces lo hacemos mecánicamente y tenemos que declarar. Mire, los comerciantes cuando ustedes los contraten seguramente van a tener 2, 3, 4 empresas. Eso va a ser así. El que se dedica al comercio no solamente tiene una sola organización empresarial. Y muchas veces ustedes como gerentes van a tener que hacer declaraciones de todas esas empresas, más de todos los accionistas que correspondan a esas empresas. A veces son la familia, que el esposo, la esposa, el tío, el primo, el cuñado, bueno, en fin, toda esa gente. Y entonces si usted se equivoca y no revisa la información, pudiera llegar a hacerle la declaración pensando que se la está haciendo a Juan, se la hace a María. Entonces hay que tener un poco de cuidado y revisar entonces la información. Allí tenemos entonces la información general de ese contribuyente, y hay algo que ustedes veían el año pasado que eran las famosas cargas familiares. ¿Lo recuerdan? ¿Qué son las cargas familiares? Vamos a tratar de repasar eso porque vamos a verlo por encima. Cuénteme algo a referencia a las cargas familiares. Los hijos menores de 18 años o 21 años, algo así, y la 18 esposa 21. o el esposo. Aclaremos el cuento. 18 21. Creo que es 21, creo. Ajá, de ese creo, ¿quién lo define, por favor? Profe, buenos días. Profe, ¿Quién da más? Ajá, sí, buenos días, Jaime. Andy, Buenos días, profe. cuéntame, Ani. Si mal no recuerdo, era menores de 18 años o hasta los 25 años y está estudiando. Y la Ajá. esposa. Ok, entonces tenemos ya los hijos, mire lo que estamos hablando, hijos, ¿sí? Tenemos la Sí. esposa, me acaba de decir Ani, y Sí, señor. tenemos también la opción de que ese niño podía estar estudiando y entonces tenía como una ampliación, ¿verdad que sí, Ani? Hasta los 25 años, si mal no Ajá, y recuerdo. había otra condición para los muchachos, cuando tenían una condición especial, siempre se podían colocar, en el caso por lo menos de que tengamos un niño con síndrome de Down o algo así, ¿ok? Entonces Ok, esa es una de las condiciones, ¿ok? Y a ver, ¿quién me recuerda cuánto deducíamos por las cargas familiares? Ustedes no tienen ni Profe. idea, pero yo gozo un pullero escuchándolo porque es que es Creo una que forma de repasar. Y eso todo es un examen, ¿no?
Profe, disculpe, creo que era 10 unidades tributarias multiplicado por la cantidad de cargas familiares. Eso es correcto. 10 unidades tributarias multiplicado por las cargas familiares. Jorge también respondía lo mismo por el chat. Ok, perfecto. Entonces, cuando se hace referencia allí a eso que dice cargas familiares, nos estamos refiriendo. Eso significa que, voy a regresar un momentico, regreso a la lámina, mire, regresamos acá, 1, 2, 3, donde dice servicios al contribuyente. ¿Lo ven aquí en la pantalla? En la última opción. ¿Sí lo ven? Ahí van ustedes a actualizar siempre esas famosas cargas familiares, ¿ok? Bien, ahí vamos a colocar si son 2, 3, y ahí le va a colocar el parentesco, si es la esposa, si son los hijos. Hay algo que es interesante que también tienen que saber ustedes, ¿ok? En Venezuela, la unión estable de hechos se equipara al matrimonio. ¿Saben qué significa eso? Sí, profesor, que se puede vivir Concubinato. en concubinato y de todas formas es como un matrimonio. El concubinato es dos personas unidas, pero no están casadas por lo civil o bueno, por lo civil porque es lo único que reconoce el Estado venezolano. Tenía que ser un hombre que dijera eso, ¿no? Perfecto, Jaime, correcto. Esa es la explicación correcta. Entonces significa que si eso es lo que establece la base jurídica, la persona, así no esté casada, si tiene, por supuesto, esa persona en esa figura de unión estable de hecho, que es la figura técnica jurídica, entonces puede hacer uso de esta opción tributaria de determinarla como carga familiar. Había algo que también tuvo que explicar la profesora en ese momento con referente a las cargas familiares, que era que si el cónyuge declaraba por separado, sí, en este caso la esposa declaraba por separado o el esposo por separado, no se podía deducir como cargas familiares. ¿Sí recuerdan eso, verdad? ¿O no? Yo no. Yo no No, sabía. no sabía, Lisa, perfecto, sí es interesante. Hay que tener en cuenta eso. Supongamos entonces que las dos personas ganan más de 1.500 unidades tributarias. ¿Cuánto es eso? ¿Más de cuánto? Más de 3 bolívares. Ok, Jaime, más de 3 bolívares. Eso significa que ya todos los dos tienen la obligación de declarar. Si los dos tienen la obligación de declarar, entonces no será posible que el esposo meta como carga familiar a la esposa y la esposa como carga familiar al esposo, ¿ok? Eso quiero que quede claro porque hay que ser enfático con lo que es el planteamiento de la ley, ¿sí? Entonces esto funcionaba Igual, cuando los 1.500 valían algo porque la unidad tributaria valía algo y el que tenía que declarar era uno de ellos y el otro no. Entonces el que declaraba utilizaba la opción de meter al cónyuge como carga familiar. ¿Para qué? Para disminuir. Ahí en las cargas familiares me faltó alguien. ¿Quiénes me faltaron aparte de los hijos y la esposa? ¿Mm? Familiares que no profe, puedan mantenerse por sí solos. Padres que tengan Los padres, los padres de uno. exactamente. Los padres de Los uno, exactamente. padres. Los padres son los que podríamos entonces ingresar. Ya para hermanos y eso no hay opción, pero sí los padres, entonces que no declaren, ¿sí? Por separado, que no tengan la obligación y muchas veces es así, son pensionados. Entonces allí tendríamos la posibilidad de agregarlos como cargas familiares. Otra de las cosas interesantes tiene que ver con los hijos. Vamos entonces a suponer que las dos personas están obligadas a declarar, porque en el contexto de la realidad ya sacamos la cuenta, los dos tendrían que declarar, tanto el esposo como la esposa, y tienen 3 hijos. ¿Será que los dos al declarar pueden deducir los 3 hijos? Pregunto. no. Ahí se tienen que decidir quién va a colocar como carga familiar a cuáles hijos, porque no se puede colocar, o sea, si mi esposo no puede colocar que tiene 3 hijos y yo no puedo colocar que tengo 3 hijos, porque se estarían deduciendo ambos hijos, sería que tuviésemos 6 hijos realmente. Eso es correcto. Perfecto. ¿Están de acuerdo con Mariangi? Creo que sí, Sí, ¿verdad? señor. Perfecto, vamos. Mire que entonces eso es parte del repaso. Yo no estoy, o sea, estoy tratando solo de repasar más o menos las bases reales porque cuando hagamos de nuevo el cálculo completo van a ser todo lo que hacía el año pasado más todo lo que me corresponde enseñarles a mí del ajuste fiscal, ¿ok? Continúo entonces. Inmediatamente, si todos esos datos están bien, usted le dice que sí y al momento de decirle que sí, él le saca una opción diciéndole, ojo, su cierre fiscal es el 31 de diciembre. ¿Por qué pregunto esto? Porque existen dos tipos de cierres, el cierre regular y el cierre irregular, ¿sí? ¿Quién me explica eso? ¿Cuándo es regular y cuándo es irregular? Es regular cuando cierra el 31 de diciembre y regular cuando no. Por lo Ok. menos la empresa donde yo le decía, profe Disoca, ellos cierran ejercicio económico es el 31 de agosto. Ujú.
Perfecto. Entonces queda claro que hay empresas o personas que tienen cierre regular y cierre irregular. Indiferentemente si son personas naturales o jurídicas, ya explicamos qué significa persona natural y jurídica, ¿ok? Entonces hay posibilidades de que los contribuyentes tengan un cierre distinto. Pasa muchas veces, por favor verifica, cuando vayan a hacer la declaración y ustedes vean que les sale la pantalla y el cierre no coincide con el cierre real, porque a veces no sé qué pasa con el sistema de señal, pero enloquece. Ustedes deben inmediatamente entonces dirigirse a la administración tributaria y decirle que tienen un error en el portal, no hagan la declaración y que el cierre que está apareciendo en el portal no corresponde al del contribuyente, ¿ok? Otra de las explicaciones que quiero darles el día de hoy es cuándo se establece ese cierre diferente del 1 de enero al 31 de diciembre, ese cierre regular, y nos iríamos a ese cierre irregular, como el ejemplo que está colocando sobre el trabajo que tenía Mariangi. Ahí vamos a hacerlo a través del documento constitutivo. Cuando creamos la empresa, les dije que la fecha de nacimiento es el momento en el cual se protocoliza en el registro. La fecha de caducidad, pues es el tiempo que establecen esos accionistas que va a durar la empresa. Pero aparte de eso, ahí se va a colocar una serie de cláusulas, quienes van a ser el presidente, el vicepresidente, esa junta de administración. Y se va a establecer ahí mismo en ese documento cuál día inicia el ejercicio fiscal y cuándo termina. O sea que el ejercicio fiscal, ¿quién lo determina? Lo determina el empresario, lo determinan esos accionistas que están constituyendo esa persona jurídica, ¿ok? Es interesante entonces que ustedes eso lo definan. ¿Por qué es interesante que se defina ese cierre fiscal? Ustedes son gerentes. Quiero que aprendan a pensar porque lo que me interesa de el contexto tributario en la cátedra o en la carrera, perdón, de administración, mención gerencia, es que ustedes aprendan a razonar, a tomar decisiones que tienen importancia dentro del ámbito tributario. Una de las importancias va a ser la siguiente. Supóngase que yo tenga una empresa que tiene que ver con el sistema agroalimentario. ¿Alguien me hablaba en este grupo del café o fue en otro? No recuerdo, pero vamos a colocar un ejemplo que sea una empresa de café. Y esa empresa de café, hay una temporada de cosecha y una temporada que no hay cosecha. Y hay una temporada de que tengo mucha liquidez económica, que es dependiendo de la cosecha, hago todo el proceso que corresponde de industrialización, empacado y demás. Y hay momentos en los cuales de repente la empresa no tiene liquidez. Si de repente yo considero importante gerencialmente que mi ejercicio económico sea distinto al 31 de diciembre porque tengo más liquidez en enero, en febrero, en marzo, en abril, pues cuando yo constituya la empresa, ¿qué debo hacer? Colocar entonces el ejercicio fiscal al cierre que a mí más me convenga, ¿ok? Puede ser también una empresa que trabaje con productos como la ferretería. Muchas veces, bueno, ahorita no sé cómo está funcionando realmente eso, pero antes los ferreteros despachaban hasta noviembre, se iban de vacaciones colectivas y regresaban en febrero. Y las ferreterías o los distribuidores de ferretería después tenían que buscar la manera de, cuando abrían nuevamente en el mes de febrero, tener la opción de comprar. Entonces, dependiendo de cómo cuadraban también esas vacaciones colectivas de las empresas, se dependía generar ese cierre, porque estábamos en vacaciones colectivas y el gerente y el contador y todos los involucrados en el área administrativa estaban de vacaciones. ¿Quién carajo hace la declaración de impuestos sobre la renta y quién carajo hace el pago? O sea, son cosas que gerencialmente debemos analizar desde el mismo momento que se asesora cómo tratar de crear o no una organización empresarial. No sé si eso más o menos queda por allí claro o queda alguna duda al respecto o alguien quiere preguntar algo sobre eso. Pero el cierre fiscal siempre entonces va a ser una potestad de esos accionistas en el momento de que están haciendo el proceso constitutivo. Otra de las cosas que es interesante es luego de que se establece en ese documento constitutivo cuál va a ser ese cierre fiscal, esa fecha de cierre fiscal, eso ya no se puede modificar, ¿ok? Queda permanentemente definido ese cierre fiscal para esa organización empresarial. Sí queda eso claro, ¿verdad? Sí, profe. Miren profesor. cómo no voy avanzando tan rápido, lo estoy haciendo de la forma más lenta posible, pero para que ustedes tengan entonces allí una información y vamos a ir repasando cada cosa. Si estamos seguros entonces de cierre fiscal, le decimos aceptar. Y al inmediatamente decirle aceptar, pasamos entonces a la siguiente opción. Desde el ámbito pregunto lo siguiente, ¿ustedes vieron el decreto 1808, sí o no? Sí, pero yo no lo recuerdo, profe.
Ok, pero sí lo vieron. Sí, no hay que negarlo, la profesora sí lo mencionó mucho. Ok, el decreto 1808 establece dos cosas que me interesan ahorita. Uno, quiénes son asalariados y otros quienes no son asalariados. Ok, los que son asalariados son esas personas que le trabajan como al Estado como funcionarios públicos o que sencillamente le trabajan a la empresa privada, tienen un salario y pues se viva, esa es su forma de sustento, ¿sí? Y el que no es asalariado es esa persona que muchas veces se constituye en comerciante, crea un fondo de comercio o una firma personal, sigue siendo persona natural, pero esa es su actividad o su forma de ingreso. Entonces, cuando se va a hacer la declaración, yo tengo que tener claro a quién le voy a hacer la declaración. Si es al dueño de la empresa y él tiene un salario por parte de la empresa, esa persona es asalariado o se consideraría como asalariado. Ahora, si yo le voy a declarar a una firma personal, que es una firma, a una persona natural, que es una firma personal, ya no es asalariado, sino es, en este caso, una persona que tiene un fondo de comercio y que va a tener unos ingresos, un estado de resultados donde están los costos de producción, inventarios iniciales, inventarios finales, compras, vamos a tener adicionalmente una serie de gastos asociados. Entonces, hay dos formas de hacer la declaración y tenemos que tratar de definir cuál de las dos formas. Aquí vamos a iniciar haciendo la declaración de una persona asalariada. Y hay una palabra allí que se llama territorial o no territorial. Desde el contexto de la ley de impuestos sobre la renta, usted tiene que estar claro si esa persona está dentro del territorio o si esa persona está fuera del territorio. ¿Qué dice la ley de impuestos sobre la renta? Había una cantidad de días para considerarlo si estaba dentro o fuera del territorio. ¿Quién me colabora con esa fecha? A ver si la recuerda. Con esa cantidad de días, perdón. ¿Cuándo y cuándo no? ¿Más de cuánto? Buenos días. Buenos días, Ani. Profe, creo que eran 6 meses seguidos dentro del país, No, había una cantidad en días. ¿no? ¿Quién recuerda los días? Ok. Nadie, 180 días, ¿ok? Más de 180 días dentro del país se considera que la persona está en territorio venezolano o no está en territorio venezolano, ¿ok? Y eso pues va a servir para este contexto que tiene que ver con la ley de impuestos sobre la renta. El decreto 1808 es como una extensión de este tributo que es el de impuestos sobre la renta, ¿ok? Entonces a eso hacemos referencia con si es territorial o no territorial. Continúo entonces con la lámina. Y eso lo vamos a ver en la siguiente declaración. Esta la coloqué ahí de relleno para que hagamos ese paréntesis y tratemos de explicar ese contexto de que si es asalariado o no es asalariado. ¿Les gusta la universidad? La próxima semana Dios y la Virgen nos vemos allá. ¿No la extrañan? Quito. Eso tiene Claro que sí, un profe, mensaje estas clases son subliminal. difíciles. ¿Cómo? Estas clases virtuales son muy difíciles, profesor, son mejores las clases presenciales. Yo que pensé que estaba haciéndolo bien, ¿ve? Ya usted me bajó la moral, Jaime. No, profe, me refiero a todo, pues, a todo el contexto. Es difícil, pues. No, es verdad. De todas maneras, a veces hay conexión a internet, a veces no. Bueno, no es tan fácil saber si ustedes están prestando atención o no. Muchas veces uno, pues, en clase puede casi que ya los lea a ustedes con un escáner a ver si están en clase o no están en clase. Bien, en esta lámina entonces vamos a ver varias opciones que están allí. La primera opción que aparece allí es definir cuál es el tipo de declaración. Tenemos tres opciones dentro del portal del CENIAT y dentro del contexto de la ley de impuestos sobre la renta, aunque del contexto de la ley solamente hay dos. Aquí el portal coloca una tercera que es la sustitutiva por fiscalización. En el primer caso tenemos la definitiva, ya dijimos hace rato cuando iniciábamos cuándo es una declaración definitiva. Tenemos también la opción de una declaración sustitutiva, ¿sí? ¿Qué es una declaración sustitutiva? Es una declaración cuando yo hice la definitiva y me equivoqué, me faltó colocar un ingreso que no puse y yo entonces, ¿qué hago? ¿Espero la sanción en euros o hago una corrección? Si es voluntaria esa declaración y yo la voy a hacer porque me di cuenta del error, entonces usted se va a ir a esa opción que dice sustitutiva y va entonces a dar o a hacer la corrección correspondiente a la declaración, ¿ok? Ahora bien, si resulta de que llegó el CENIAT y se puso y revisó toda esa empresa y vio que esos ingresos que estaban allí no coinciden con la declaración,
y ya hay una fiscalización, ya hay un acta de fiscalización, entonces tienes que hacer una sustitutiva, pero esa sustitutiva no es voluntaria, no es esa segunda opción, sino es esa tercera opción que se llama sustitutiva por fiscalización. Ojo, no me confundan esto con las primeras que yo definí hace rato que dije que era estimada, ¿verdad? La estimada es otra cosa. Aquí estamos hablando de la misma declaración definitiva en esa primera opción de que la hice y ya, eso se supone que era definitivo, pero si me equivoqué, esa definitiva debe corregirse a través de una declaración sustitutiva. Hay algo más interesante que deben saber. Siempre entonces va a haber un calendario. Si tiene un ejercicio regular del 1 de enero al 31 de diciembre, tengo entonces en la generalidad hasta el 31 de marzo para hacer mi declaración, ¿ok? Ojo, si yo me doy cuenta de ese error antes del 31 de marzo, pues sencillamente hago la sustitutiva. ¿Tendré una sanción? No tengo ninguna sanción. Pero ay Dios, ¿qué pasa si yo me doy cuenta que cometí un error y ya no es 31 de marzo, ya es 1 de abril o más de 1 de abril? Entonces significa que pues también tengo que hacer la corrección del error, pero ya allí sí hay motivos de que la administración tributaria presente un proceso sancionatorio. ¿Por qué? Porque el tiempo para declarar era ¿hasta dónde? Hasta el 31 de marzo, ¿ok? Y cuando sea que esa fiscalización se hizo y generó una corrección en la declaración, seguramente la fiscalización no se la van a hacer el 31 de marzo. Jamás el CENIA sale a revisar las declaraciones o lo que se va a revisar antes de la fecha de cierre. Ella va siempre a hacer la fiscalización después de la fecha de corte, o sea, después del 31 de marzo. O sea que siempre que haya una sustitutiva por fiscalización, seguramente va a haber un proceso sancionatorio. ¿Eso queda claro? Sí, profe. Pregunto. Sí, profe. ¿Sí? Magnífico. Sí. ¿Continúo? Sí, profesor. Ok. Lo siguiente entonces que me pregunta el portal es esa opción que yo tengo en la ley de impuestos sobre la renta. Dice, posee rentas exentas o exoneradas. Quiero que me digan qué es la diferencia entre exento y exonerado. Porque es que aquí es un léxico interesante que ustedes ya deben manejar. ¿Qué es eso? ¿Qué es exento Cuando y son, exonerado? Jaime. cuando son exoneradas fue porque el Ejecutivo dijo estas áreas van a ser, por un tiempo determinado, van a ser Ok. Es por disminución decreto de del impuestos. Ejecutivo. Perfecto. ¿Y lo otro? Y las exentas ya son permanentes, ya viene Vienen por en la ley. misma ley. ¿Ok? Entonces, ¿qué? Ahora le pregunto nuevamente, ¿qué está exento y qué está exonerado según la ley? O la norma, para no hablar de la ley. La norma habla de los decretos de la ley. ¿Qué está exento y qué está exonerado, Jaime? Exento es todo lo agricultura, producción, sector primario, Sector primario, perfecto. y exonerado, pues bueno, a veces cuando se quiere aumentar el turismo, pues la inversión en turismo, pues bueno, se exonera el turismo, el Pero con sector la secundario profesora también se... agarraban la ley y determinaban qué estaba, en este caso, en el mismo contexto de la ley. ¿Qué recuerdan? Nada. Levantó la mano Camila. Cuénteme, Camila. Profe, yo lo único que recuerdo así bien es que la profesora había comentado en un momento que los productos exonerados son los productos de higiene personal y los de alimentación básica como la carne, la leche y esas cosas. Pero no sé si estará bien, es lo que me acuerdo. Camila, sí, pero no en esta ley. Eso tiene que ver con la ley de impuesto al valor agregado. Cuando hablamos de impuestos sobre la renta, el sector primario paga por el hecho de usted vender papel higiénico, vender harina, vender arroz, vender azúcar, paga igualito impuesto sobre la renta sobre la utilidad o pérdida, ¿ok? No tiene ninguna condición. Ahora, cuando vamos a facturar eso y usted va al supermercado, puedes mirar la factura y te das cuenta que hay algunos productos que tienen IVA y otros que no. Inclusive, por lo menos hay algunos que dependiendo de el tamaño del producto, tiene o no tiene IVA. Un ejemplo clarísimo es la sardina. Si es una sardina en la lata pequeña, no tiene IVA, pero si es la lata grande, tiene IVA, ¿sí? Y así sucesivamente pasa con otro tipo de productos que algunos tienen y no tienen IVA, pero tienen que ver con un tributo diferente. Para efectos de el impuesto sobre la renta, no. Aquí empezábamos a hablar cuando hay ingresos por cajas de ahorro, ¿sí lo recuerdan? Cuando eran pensionados, también había unas condiciones especialísimas para eso. ¿Cuándo más? Aparte de las cajas de ahorro.
Ya les di un Profe, tip. creo que también las fundaciones con fines sociales. Perfecto, siempre y cuando tengan ese decreto o tengan esa provincia administrativa por parte de la administración donde digan que tienen esa condición de beneficio, ¿ok? De lo contrario, no. Entonces allí, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos ese beneficio, si usted sabe que ese contribuyente tiene ese beneficio, pues usted va a seleccionar sí o no, ¿ok? Esa es la realidad de lo que vamos a colocar allí. Entonces, mire cómo tenemos que tener muy clara la normativa para saber dónde colocar el clic, si sí o si no. Parece muy sencillo hacerlo, pero tenemos que técnicamente saber qué vamos a colocar allí, ¿ok? Lo siguiente que dice allí es, ¿tiene desgravamen único o detallado? ¿Qué significa el desgravamen y qué es el único y qué es el detallado? A ver quién me colabora. Me imagino que todos ustedes están con el cuaderno del año pasado al lado. ¿Les escucho? Desgravamen único y detallado. ¿Diferencias entre los dos? Jorge. Profe, el desgravamen único, me acuerdo que era de 774 unidades tributarias. Excelente, muy bien, excelente. 774 por 0.20, ¿cuánto es? Voy. Vamos a sacar la cuenta. 154,8. 154,8. En bolívares antes del 1 de octubre eran 154. ¿Qué? ¿Cuánto era eso? ¿Estás seguro que ese es el monto? 774 por 0,20. 0,20. Sí, Sí, profesor. Ajá. ¿Es o cuánto? sea, antes hay que multiplicarlo por 20.000. Y son 15 millones. Por actuales son 15 bolívares. Él me dijo que 154. me hicieron hacer la cuenta a ustedes. A mí. No, es que lo estamos haciendo mal, porque es 0.020. Eso es correcto. Y ahí sí son 15 bolívares. No son 150. Se dieron cuenta que eran 150 millones. ¿Ok? Ajá, yo pregunto. ¿Qué es el desgravamen entonces ahora? Vamos al concepto del desgravamen. ¿Qué es el desgravamen? Es la posibilidad que yo tengo, ¿sí? Dependiendo de mis gastos como tal, y eso es un beneficio únicamente para quién, para las personas naturales. Las personas jurídicas no tienen desgravamen, ¿verdad que no? Eso es una de las cosas que tenemos que aclarar. Entonces era como ese beneficio de todos esos gastos que incurre una persona natural. ¿Será que 15 bolívares es representativo? Delia. Suponiendo que ganamos 3, sí. Excelente respuesta, claro que sí, tienes razón, no le digo nada. Sí, suponiendo eso, pero no es la realidad. Realmente nadie puede vivir con menos de $1, en eso estemos claros, ¿sí? Si fuera realmente eso así, pues yo creo que estuviéramos todos en el cementerio porque el grado de desnutrición sería tal que no habría forma de poder sobrevivir. Lo que quiero es entonces ver cómo son unos montos que no tienen realidad y la importancia entonces de la organización. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de un desgravamen detallado. ¿Y qué tenía el desgravamen detallado? A ver si lo recordamos. ¿Qué gastos podían ser deducibles en el desgravamen detallado? ¿No lo recuerdan? A ver, les recuerdo uno. Gastos médicos. Gastos de laboratorio. ¿Qué más? En educación también. Educación, perfectamente. ¿De quiénes? De todos los que formaban parte del contribuyente, en este caso los de él y sus cargas familiares. ¿Sí era correcto? O sea, sus hijos. Correcto. Bien, perfecto. ¿Qué más? Gastos de vivienda principal, también estaba allí. ¿Quién más? ¿La comida va incluida? No, la comida no No. estaba allí. ¿Qué más? Tributos efectivamente pagados. ¿Cómo? Tributos Tributos pagados. efectivamente, no, eso no formaba parte del desgravamen. Serían otras deducciones dentro del estado de resultados si eran correspondientes a ser deducibles. Lo que quiero mencionarles es, si usted agarra a una persona que va a tener por lo menos una joven, va a tener un bebé, ¿cuánto vale la cesárea? ¿O cuánto vale si es por vía normal, pero en la clínica, cuánto vale tener el bebé? Pues eso tiene un costo mucho mayor a 15 bolívares, ¿sí es correcto? O Sí. sencillamente hacerse una hematología completa, ya eso genera un costo diferente a 15 bolívares. Ahí viene entonces la primera opción de tener conocimiento. ¿Cuáles son
desde el contexto de la realidad gerencial, las mejores opciones que tenemos para pagar menos impuestos sobre la renta, porque más adelante cuando hablemos de las tarifas